Hola, mi Tauro hermoso, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo esta lectura semanal con mucho amor. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Compleméntala con tu ascendente, tu signo lunar y tu signo en Venus. Y gracias porque al vernos estás ayudando a nuestro refugio animal, así que hoy bendigo tu economía, tu salud, tu familia y tus relaciones. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tenemos la carta de la sota de bastos, la carta de el 9 de bastos y el rey de bastos. Mucha energía de fuego en tu lectura el día de hoy. Hoy las lecturas las abre el arcángel Rafael y te dice, querido Tauro, la sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito el que tus guías te entregan el día de hoy. Por ello vamos a escribir y a decretar en los comentarios recibo sanación. Mira que esta lectura está bien interesante porque esta carta del centro en tu presente denota mucho cansancio, ¿sí? A veces en la vida tenemos etapas donde hemos como luchado tanto y hemos estado tan al frente de la batalla, luchando con situaciones en el amor, situaciones en la economía, situaciones de salud también, que llega un punto donde uno colapsa. Y siento que muchos de mis Tauro están así, como con un cansancio que a pesar de que tú duermes un día o decides tomarte un día libre, no es suficiente, ¿sí? Entonces, mi querido Tauro, tus guías espirituales te dicen que es importante comenzar a ver qué cargas o qué responsabilidades puedes quitarte de encima y si de pronto no puedes quitarte ninguna, ver cómo puedes hacer más prácticas las cosas para hacerte más llevadero todo. También si hay cargas o responsabilidades que puedes compartir o delegar, estaría muy bien. Y si sientes que necesitas buscar ayuda con todo lo que te está pasando, también está muy bien. ¿Sí? No tienes por qué llevarlo todo tú solo. Mira que en tu presente, mm, o sea, en tu presente, el rey de bastos al lado, justo al lado de esta carta, nos dice que es el momento de comenzar a retomar otra vez el control de tu vida, el mando, el cetro, el poder en tu vida, ¿sí? Porque a veces de tanto que nos llenamos de cosas, cargas, responsabilidades o actividades, comenzamos a perder como ese centro, esa dirección, ese control que deberíamos tener sobre nuestro destino, ¿vale? Entonces, a descansar, a tratar de quitarnos cargas ajenas, dejar de agobiarnos por aquello que de pronto ya no es como para nosotros. La carta de la sota de bastos te hace el llamado a que en estos días te des el espacio para poder como em, realizar algo que te haga sentir feliz. Cantar, bailar, nadar, irte a tomar algo, ver a algún amigo, salir a la naturaleza, comer algo rico. Para los Tauros comer es una actividad que los llena de mucho, como de mucho placer. Entonces busca algo que te haga como sentirte nuevamente conectado con tu esencia, y sentirte descansado, ¿vale? Vamos a ver quién está en el fondo del mazo como tu arcano amigo. Mira que curiosamente está la carta de la fuerza y nunca nada es coincidencia, ¿no? Mira que es importante volver a retomar la vitalidad y tus guías, en especial Arcángel Rafael, te van a ayudar con eso. También siento que vas a estar en estos días encontrándote o contactando con algún amigo tuyo, una persona que sabe dar unos consejos muy sabios. El rey de bastos es un amigo leal también,
Puede ser que sea un amigo médico o un amigo que te esté invitando a hacer algún tipo de actividad al aire libre o te vaya a invitar a algo que sabe que te hace feliz a ti. Sí, hay personas que nos conocen tanto que saben, por ejemplo, qué cosas podrían como ayudarnos a ser felices y a salir como de este estancamiento emocional donde también estás. Entonces, sí veo que vas a estar como contactando, si tienes pareja, es posible que tu pareja también y tú necesiten ambos como ese cambio, ese salir de esa rutina, el tratar como de avanzar hacia algo diferente, como salir sí, romper la rutina básicamente. La verdad que, mira que la evolución de la situación es buena. Veo que vas a estar como realizando cosas que te van a hacer sentir como más vivo, con más energía, quizá comiendo un poco mejor, haciendo un poco de actividad física, Tauro. Es paradójico, ¿no? Pero realizar actividad física nos permite descansar mejor y sentirnos con más energía y vitalidad. Entonces yo sí te veo como en ese plan y me alegra bastante. Veamos qué más nos quieren decir. Los guías a través de estas cartas de tarot. Tenemos al más bastos, el 7 de bastos, el 3 de espadas y el as de oros. Bueno, mira que tú has venido sintiéndote muy mal por un tema de económico. O sea, te preocupa o te ha preocupado mucho un tema económico. De una u otra forma, es paradójico porque el 7 muestra que tú has trabajado con una tenacidad incansable, o sea, digamos que si te ha estado yendo mal económicamente, no tiene nada que ver con que tú de pronto hayas estado perezoso o de pronto hayas estado haciendo las cosas mal. No, para nada. Esta carta nos dice que en cuestiones económicas tú le has metido mucho la ficha. En las relaciones sentimentales también. O sea, tú siento que de una u otra manera al no ver los resultados que quieres, te ha puesto como a cuestionarte si de verdad el esfuerzo ha sido suficiente o no. Pero esta carta viene para decirte que por supuesto que el esfuerzo ha sido suficiente, que no menosprecies la dedicación con la que tú has hecho las cosas. Lo que pasa es que a veces hay gente que no sabe valorar, ¿sí? A veces hay gente que de pronto no sabe cómo tener en alto todo lo que nosotros hemos hecho por ellos. Y esto pasa con trabajos, pasa con relaciones, pasa con amistades, incluso pasa con la misma familia. Pero querido Tauro, si tú quieres que otros valoren tu trabajo o tus esfuerzos, comienza por valorarlos tú también, ¿sí? O sea, no podemos esperar de otros lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Mira que en la parte económica tú vas a estar recibiendo una alegría muy grande, ¿sí? Vas a estar teniendo como el as de oros es un nuevo comienzo que puede implicar un nuevo trabajo, un nuevo negocio o una nueva oportunidad de adquirir riqueza, abundancia y bienestar de algún tipo de fuente que quizá no te lo esperabas incluso. Y siento que eso te va a quitar mucho peso de encima, porque de cierta manera el sentirte agobiado por la parte financiera para un Tauro siempre va a ser algo complejo, porque Tauro es un signo de tierra y en ese orden de ideas, la estabilidad en lo material siempre va a ser algo que determine la estabilidad en lo emocional y cómo te sientas en otras áreas de tu vida. La verdad que no siento nada negativo. Si tú en este momento, digamos, si te sientes como conforme con el esfuerzo que estás haciendo, es muy probable que quien se sienta como poco sea alguien que esté a tu alrededor, si alguien que de pronto está como pensando que no es suficiente para ti
o pensando que los esfuerzos que hace por su vida no son lo suficientemente valiosos o lo suficientemente grandes. Si no eres tú y es otra persona la que está viviendo esta situación, apóyale, dale ánimo. Siento que quien esté viviendo esto de sentir que sus esfuerzos no son suficientes es alguien que sufre mucho, porque el 3 de espadas nos habla acerca de un dolor muy grande, pensamientos difíciles, pensamientos tormentosos que llegan y lastiman nuestro corazón, sí, que vienen a como a apachurrarnos. Como te digo, yo creo que tú eres una persona que va a surgir, a la que le van a pasar cosas muy, muy buenas y para nada del mundo, pues pienso que te va a ocurrir algo negativo. Veamos qué más nos quiere hablar el tarot, el oráculo, perdón. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? O sea, estas dos cartas juntas evocan mucho eso. Bueno, wow. Hay una situación en estos días donde yo siento que tú vas a ser como una especie de mediador, ¿sí? Hay como un conflicto familiar o entre personas conocidas. No siento que el conflicto sea contigo directamente, más bien siento que es una situación donde tú vas a estar como aportando o dando un punto de vista o dando consejos, pero van a ser consejos como muy acertados, muy sabios, consejos que van a hacer que esa situación se pueda como desenvolver con paz, con sabiduría, con armonía. Y eso va a ser bonito para ti, porque te vas a dar cuenta de que circunstancias, Tauro, que tú has vivido en el pasado, te han dado como la sabiduría y la experiencia suficiente para poder ayudar a personas que quizá estén atravesando algo que tú ya superaste victoriosamente, ¿vale? Y de lo que tú sacaste como muchas lecciones. Entonces, la verdad que es algo muy bonito y positivo porque, em, pues me alegra. O sea, me alegra bastante que tú puedas como ayudar a través de tus experiencias con lo que te ha pasado. Es probable que surja la oportunidad o que tengas como el anhelo además de visitar o tu pueblo natal o el pueblo donde tu familia es, o en estos días haya como un reencuentro con gente del pueblo, con gente con la que has compartido como bastante tiempo o que hace rato no ves, pero te recuerda como a tus raíces o a tus orígenes. O que te estén trayendo también algo de comer de ese lugar o tú tengas ganas como de comprar alguna artesanía, alguna comida o algo típico del lugar de donde son tus raíces. Y siento que eso va a ser algo que emocionalmente como que va a impactar de manera muy positiva en ti. Letras que para ti sean una señal: la M, la D, la O, la A, la N, la R y la Z, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Dentro de los signos que destacan en tu lectura, por supuesto los de fuego: Aries, Leo, Sagitario, Capricornio de los signos de tierra, y de los signos de aire yo destacaría en especial a Acuario y a Piscis. ¿Ok? Números que estos días sean claves: el 77, el 21 y Acuario, el 34 y el número 78. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber si algo resonó contigo. Suscríbete para vernos en una próxima oportunidad y muchas bendiciones para ti. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud,
Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.